Amazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias altas o superiores, patologías muy comunes especialmente en la población pediátrica, causando un gran número de casos, hospitalizaciones y en algunos casos la muerte en todo el mundo. Estas infecciones de las vías respiratorias altas se encuentran entre los motivos más frecuentes por los que las personas buscan atención médica y son el principal motivo por el cual la gente falta, ya sea a las escuelas o al trabajo. Hoy abordaremos este tema desde la ciencia y la salud pública junto a Michelle Villasís y sus aportes periodísticos. Hola Michelle. Hola Esteban, amigos en casa, bienvenidos. Hoy empezaremos con preguntas claves. ¿Tiene moco? ¿Le duele la garganta o trae una tos que no se quita? Con el cambio de clima, la contaminación ambiental y otros factores, las enfermedades respiratorias aumentaron. ¿Cómo identificarlas y evitarlas? Aprenderemos hoy. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. Antes de empezar, preguntamos a la gente sobre este tema en las calles y esto nos dijeron. Para ti, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias? Las que afectan a los pulmones y a la garganta y a la nariz. Aquellas enfermedades que tal vez nos pueden afectar a nuestros pulmones. ¿Me puedes dar 3 ejemplos? El COVID, la faringitis y el H1N1. Gripe, actualmente el COVID, pienso yo. ¿Sabes los síntomas? Fiebre si está muy grave, tal vez congestión nasal. Sí, dolor de cabeza, dolor de estómago, gripe, tos, moquera. ¿Cuántos casos tuviste de este anterior año 2022? Uno de influenza, uno de COVID. ¿Y en el 2022 cuántas veces te ha pasado? Una. El 2022, chuta, sí tuve me contagié, no sé si de COVID todas, pero unas 3, 4 veces. Pues una infección respiratoria alta es aquella que afecta el tracto respiratorio superior y que puede provocar una inflamación, ya sea de la nariz, los oídos, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Generalmente, pues estos episodios se acompañan pues de sintomatología variada, usualmente de origen viral y en su mayoría pueden ser rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza tipo A o tipo B, la parainfluenza, metaneurovirus y otros coronavirus que no son los zoonóticos, no es el coronavirus que usted piensa, sino que hay otros coronavirus que nos han infectado ya pues desde hace décadas atrás y que han circulado entre nuestras comunidades. Vean ustedes que obviamente los síntomas son algunos de los que describieron en las vías respiratorias superior. Usualmente incluyen, pues obviamente el dolor general, el malestar, el dolor de cabeza, la tos, la fiebre leve, la congestión nasal es muy común, el goteo nasal con mucosidad, el estornudo, la irritación de los ojos, irritación de la garganta y también esa sensación como que nuestro oído está tapado. En general el diagnóstico de estas enfermedades es netamente clínico, muy pocas veces se puede requerir exámenes adicionales para corroborar el diagnóstico, sin embargo en algunos casos específicos se pueden hacer pruebas para precisamente conocer cómo es el caso. En algunas personas, pues por ejemplo, un examen, tal vez una tomografía podría justificarse para ver el pronóstico, un examen de sangre para descartar alguna otra patología. Son temas que lo maneja pues usualmente el pediatra o el médico. Ven ustedes que en su gran mayoría no ponen en riesgo la vida de las personas. El diagnóstico molecular, saber exactamente qué microorganismo es, usualmente puede ser costoso e inaccesible para gran parte de las personas y la recomendación usualmente no es necesaria porque el manejo es prácticamente lo mismo, pero en épocas de pandemia, pues obviamente nosotros sí recomendamos que esas pruebas de diagnóstico, especialmente la COVID-19, pues nos la hagamos para poder aislarnos y hacer vigilancia epidemiológica. Ya dijimos brevemente que el tratamiento viene de la mano de las recomendaciones del médico. Pero en su mayoría, pues estos tratamientos pueden ir de la mano del uso de antipiréticos para la fiebre, antiinflamatorios para el dolor muscular y corporal, en algunos casos antigripales para esa rinorrea, ese taponamiento de oídos y obviamente vean ustedes que el reposo es fundamental. El pronóstico es muy bueno en la gran mayoría de los casos y hay ciertas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Si es que tenemos la posibilidad, pues vacunémonos. ¿Qué enfermedades son esas? La influenza, el resfriado común y obviamente el COVID-19 que nosotros estamos viendo en algunos casos que la vacuna también pues puede prevenir. Vean ustedes que definitivamente no hay vacunas para todos los microorganismos y por eso es que es mejor la prevención. Evitemos socializar cuando estemos enfermos, no importa que no tenga COVID, si usted tiene gripe, quédese en casa y obviamente comunique a sus contactos. Vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente
que tenemos en el siguiente bloque. Después del corte vamos a conocer más métodos para evitar las enfermedades respiratorias y responderemos a sus preguntas hechas en Twitter. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta parte del programa vamos a leer algunos de los tweets que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludese. Michelle, tú tienes esa información. Esteban, te invito a que veamos la primera pregunta. Esta dice, ¿cuánto tiempo dura una infección respiratoria? Lo dijimos al inicio, en general estas enfermedades son ocasionadas por un virus y las infecciones virales son autolimitadas. Todo dependerá de qué proceso viral es, pero en general podemos decir que entre 5 a 7 días el 90% de estas infecciones duran. Obviamente habrá algunas que puedan durar un poco más y otras que se resuelvan más rápido, pero en general hemos dicho que entre 5 a 7 días es el tiempo prudencial. Leamos otras de las inquietudes que nos hicieron llegar los televidentes. Esta dice, si hay infecciones respiratorias altas, ¿también hay bajas? Sí, es correcto. Definitivamente hay también infecciones respiratorias bajas que usualmente nosotros ya vemos las bronquitis, bronquiolitis y las neumonías, que es cuando ya pues la parte de abajo de nuestra vía respiratoria se ve afectada. Hoy por hoy estamos tratando el tema precisamente de las vías respiratorias superiores y en un siguiente programa trataremos sobre la neumonía y otros procesos infecciosos. Ahora tenemos una pregunta realizada desde la calle La Misma que señala lo siguiente. Doctor Esteban Ortiz, ¿cuál es la edad de mayor riesgo para enfermedades respiratorias? Bueno, todo depende del mecanismo de transmisión. Estas enfermedades virales se transmiten usualmente por aerosoles y en general la gente que más socializa, es decir, aquellos jóvenes o adultos jóvenes que más salen, más socializan, más se aglomeran, son quienes más riesgo tienen de infectarse. Y obviamente las personas mayores tienen menos riesgos de infectarse, pero sabemos que en los extremos de la vida, pues usualmente el riesgo es menor, pero el riesgo de complicarse puede ser mayor y por eso es que todos nosotros debemos ser responsables por ese grupo de personas. Veamos una última pregunta que se generó desde las calles de la capital. Doctor Esteban Ortiz, ¿sirven las nebulizaciones y los baños de vapor? ¿En qué caso se recomienda uno a otro? Bueno, es una excelente pregunta. Este puede ser un tratamiento coadyuvante. Hay personas que, por ejemplo, tienen una tos un poco seca, es decir, tienen una secreción muy verdosa, que no es tan líquida y una de estas nebulizaciones puede ayudar a humidificar la vía respiratoria. Dependiendo de dónde nosotros vivamos, pues estas nebulizaciones caseras pueden servir. Usualmente el médico hoy por hoy puede enviar nebulizaciones a la casa, que pueden tener broncodilatadores, pueden tener por ahí corticoides o pueden tener alguno de estos tipos de sustancias que hacen más líquida las secreciones. Todo dependerá de la recomendación del médico, pero si son procesos naturales, en general, pues no tienen contraindicaciones. Su hijo no para de toser, a usted no se le quita la gripe, hay infecciones por todos lados, virus desatados. Sí, todo eso está pasando en Ecuador y sobre todo en época de invierno, que hay tanto frío. Los síntomas de esas infecciones respiratorias se disparan. Yo les voy a decir qué deben hacer para recuperarse. En época de frío estamos todos más expuestos a contraer enfermedades respiratorias. Incluida la neumonía, la influenza, se encuentran dentro de las 10 principales causas de muerte en el país. Antes de la pandemia, las enfermedades respiratorias estaban alrededor de 490 hospitalizados por mes. Pero ¿cómo actúan los gérmenes de acuerdo a las edades? Desde los 15 hasta los 60 años, ¿no? Ellos son los que prácticamente son los portadores de los gérmenes. Los más vulnerables son los menores de 5 años y los mayores de 65 años, es decir, los extremos de la vida. Los repuntes de casos dependen de las olas de frío que llegan desde el norte y sur del Ecuador. Hay un repunte de enfermedades respiratorias desde noviembre, finales de noviembre, diciembre, enero será el pico, febrero y luego desciende. Marzo, abril, mayo, junio hay una meseta. Luego se eleva nuevamente por el frío que viene del sur. Agosto, septiembre hay un repunte.
octubre y luego nuevamente una pequeña meseta octubre y noviembre. Por eso hay que tomar y mantener ciertas precauciones. Lavado de manos, el uso de la mascarilla, el no visitar sitios muy con conglomerado de personas. Siempre hay que ser amantes de la ventilación. Adicionalmente, las vacunas. Las recomendaciones del médico también van para los escolares. Si sabemos que el paciente, que el niñito está con infecciones respiratorias confirmadas o no confirmadas, lo mejor es hacerlo quedar en casa, aislarlo. Ganarle la batalla a la enfermedad respiratoria también depende del reposo. No es vacación cuando se lo aísla, es un reposo. Es decir, cuidarse, hidratarse bien, hacer ejercicios respiratorios, evitar cambios bruscos de temperatura, manejar bien los fomites y la mascarilla. Además de la contaminación en el aire y virus en el ambiente, el médico hace un llamado extra. Evitar un poco la humedad. Entonces, los niños a veces no se curan, tienen infecciones respiratorias este mes, después de 2 meses, y hay que tomar en cuenta mucho, además de la contaminación ambiental, la polución ambiental, los contagios probables, pero no tomamos en cuenta las plantas bajas, la humedad, porque eso tarde o temprano va a repercutir. Ven ustedes que la prevención pues sigue siendo la norma. Cuidémonos y si es que alguien está con estas infecciones, no importa que no sea COVID o influenza, quédese en casa y repose. Michelle. Luego del corte estará junto a nosotros el pediatra Carlos Cepeda, con quien vamos a seguir hablando de este tema. Siga con nosotros. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Amigos, ya estamos en la última parte del programa y para esto, como es habitual, contamos con la presencia de un invitado que es especialista en el área. Hoy nos acompaña nuestro colega, el doctor Carlos Cepeda, él es médico pediatra, quien nos va a dar todas las perspectivas sobre estas infecciones respiratorias altas. Mi querido doctor Cepeda, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las distintas infecciones respiratorias altas? Bienvenido. Gracias, Esteban, gracias por la invitación. Bueno, tenemos una amplia gama de cuadros respiratorios, tenemos desde temas muy pequeños, una rinitis, por ejemplo, que son congestiones puntuales de la nariz, faringoamigdalitis, faringitis, que son cuadros que cursan con dolor, malestar a nivel de la garganta, otitis medias, que son dolores de oídos, en los cuales los pacientes refieren mucho dolor, mucha molestia. Puede haber inclusive sinusitis, pacientes que tienen toses que ya rayan en lo subagudo crónico de varios días de evolución, con descargas permanentes, toses nocturnas e inclusive problemas respiratorios que, siendo altos, comprometen ya la parte un poquito más baja de la parte respiratoria, como por ejemplo los pacientes que tienen laringitis o laringotraqueitis aguda en niños más pequeños, que a veces son cuadros que llaman mucho la atención y nos copan las salas de emergencia y las consultas médicas. Correcto, hemos traído, bueno, aquí un pequeño, digamos, modelo, un maniquí sobre esto. Básicamente es un corte, ¿no es cierto?, coronal. Las infecciones respiratorias altas están usualmente, ¿hasta dónde llega? Llega hasta la laringe, es una línea imaginaria, para médicos es fácil definir, pero ¿cuándo es baja y cuándo es alta? Sí, o sea, esta es una maqueta en la que podemos ver que toda esta área que está cortada justamente como nos mencionas, son las áreas que son susceptibles de una infección respiratoria alta, ¿no? Hablamos de oídos, hablamos de nariz, senos paranasales, faringe y un poquito más hacia abajo, ¿no es cierto? Hablamos de laringe, la parte que está muy cerca de las cuerdas vocales. Por eso en algunas de estas enfermedades nos encontramos estas toses disfónicas o que el paciente pierde la voz o tiene esta disfonía, ¿no? Correcto. Y es decir, esta característica sintomatológica, porque lo que nos interesa también es que la gente cómo se da cuenta, porque en términos de pronóstico también hay una diferencia, es decir, una infección respiratoria alta, usualmente, como tú como pediatra me darás la razón, tal vez te quedas un poco más tranquilo del pronóstico, a diferencia tal vez de una bronquiolitis, una bronquitis o una neumonía. ¿Es eso correcto?
Sí, efectivamente, el pronóstico de las infecciones respiratorias en general son bastante favorables, son bastante benignas, digamos, y es un curso que, si bien es cierto, pasa bastante bien, sí preocupa porque a veces la sintomatología, especialmente la descarga nasal, la tos, se queda mucho tiempo y eso preocupa mucho a los padres. Correcto, además hablábamos que son tan parecidas todas las infecciones respiratorias altas por casi todos los organismos, es decir, la tos, la moquera. ¿Hay alguna característica, hay algo que a ti te dice, mira, esto es prodrómico de tal enfermedad o es sine qua non de tal enfermedad? ¿Hay algo que te llama la atención o realmente no hay mucha diferencia clínica? Mira que es complicado porque todas las infecciones respiratorias, especialmente niños, comienzan bastante parecidos. No olvidemos que los niños tienen vías respiratorias pequeñas. Muchos de ellos son tan pequeños que no nos pueden expresar exactamente cuál es la molestia. Entonces nosotros, cada vez que tenemos un paciente que acusa síntomas respiratorios, siempre pedimos una valoración porque el examen físico en este caso nos ayuda mucho a orientarnos en qué parte del tracto respiratorio está la infección, a diferencia de un adulto que puede decir, bueno, tengo un dolor de garganta, es más intenso, me duelen los oídos, tengo un dolor frontal, tengo problemas para tragar. Entonces ese tipo de cosas nos puede orientar en un adulto, pero en un niño tiene un grado adicional de dificultad. Por eso nosotros usualmente decimos a los papás que esto empieza como un cuadro respiratorio, porque esa es la puerta de entrada de cualquier tipo de las infecciones de las que estamos hablando, hasta las neumonías, que son cuadros un poquito más graves, pero que si después de un par de días de medidas generales, porque la gran mayoría de estos cuadros, hay que decirlo, como tú lo mencionaste ya antes, son virales, se van a autolimitar. Pero en caso de que no lo hagan o ellos vean un deterioro clínico importante, es importante que se acuda donde el pediatra para hacer una valoración clínica adecuada. Y en su mayoría, ¿cómo se manejan estas enfermedades? Hablamos muy brevemente de la sintomatología general, pero ¿cuándo ya optamos por el antibiótico, por la nebulización, la radiografía tal vez? ¿Cuándo optamos por eso? Bueno, principalmente el diagnóstico de estas enfermedades es clínica y eso hay que decirlo, ¿no? Y la decisión de tomar tal o cual medida se basa primero en el principio de que estas infecciones son autolimitadas, son virales, se van a curar solas, pero nosotros acompañamos en los síntomas. Yo siempre a mis pacientes les digo, miren, yo no voy a curar esta infección, yo voy a acompañar en los síntomas, y acompañar significa hidratar bien a un paciente, limpiar bien la nariz, que me parece algo que nos olvidamos y que es sumamente importante, ¿no es cierto? Tratar síntomas acompañantes como son la fiebre, ¿no es cierto? El dolor inclusive, con antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, y si esto no resulta adecuado y nosotros vemos algún tipo de deterioro clínico o vemos que persisten ciertos síntomas después de cierto tiempo, siempre está la posibilidad de una sobreinfección en la cual se debe tomar la decisión de dar un antibiótico, pero no automedicarse, no pasar esto como que simplemente es una gripe y que seguramente se le va a pasar y uno está físicamente viendo que el niño no va mejorando, y acudir, por ejemplo, a automedicarse o acudir a la farmacia, donde pueden utilizar tratamientos erróneos que sí van a terminar complicándole la vida al paciente. Muchísimas gracias. Vean ustedes qué interesante, suena tan fácil. Tenemos que poner de parte teléfonos de contacto, doctor. Claro, Esteban. Bueno, les doy el número de mi consultorio, es el 099-8228-919. Ahí estamos para consultas y para cualquier duda que tengan ustedes. Perfecto. La responsabilidad es de nosotros, nuestros niños pequeñitos, si es que están enfermos, no los mandemos a la escuela porque pueden contagiar a los otros niños. Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa y la próxima semana hablaremos precisamente sobre las infecciones de la vía respiratoria baja, las neumonías. No duden en escribirnos, dejarnos sus preguntas y sus dudas a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.